Buenos días y gracias por venir. Ha habido gobierno, como imaginaréis o como sabéis. Y entre las cosas que destacamos de las muchas que el Gobierno ha discutido esta mañana o ha visto son las siguientes. Una, algunas, está aquí presente por eso, las va a puntualizar y concretar el consejero de Urbanismo, Pablo Muñoz. Una, luz verde a la contratación de la operación Baldosa con una inversión de 3 millones de euros durante 2 años. Otra, por fin sale adelante una histórica reivindicación vecinal en Torrero y más allá, pero fundamentalmente en Torrero, que además llevaba casi una década congelada en las intenciones municipales de los gobiernos anteriores y que hoy ve la luz, que es la remodelación de la calle Oviedo. Hoy. También vamos a cumplir una sentencia de estas que vienen del pasado, por las cuales el ayuntamiento va a tener que pagar 203.000 euros, que aunque os parezca una cantidad pequeña, es una que se va sumando a las muchas acumuladas, en este caso por retraso de pago o por impago de servicios de los años 2011, 2012, 2013 y 2014 y por los cuales ahora pagamos otra vez intereses de demora. Pero, entre otras muchas cosas, luego os contaremos un asunto muy interesante de locales en Parque Goya y una sanción por incumplimientos a la empresa que gestiona la depuradora, Utedeza. Por partes, os lo cuenta con detalle el consejero Pablo Muñoz. La operación Baldosa, entre otras cosas, y la que ha llovido para empezar. Pablo. Sí, pues yo creo que llevamos como 4 o 5 ruedas de prensa anunciando cumplimientos de los acuerdos presupuestarios y además como cosas así que llevaban mucho tiempo atascadas. Que ha llovido, quizá es la más simbólica de ellas, es, digamos, como entre comillas, la Avenida Cataluña de Torrero, es decir, esa gran obra atascada que lleva mucho tiempo, que ha pasado muchísimos vericuetos, que algunos de ellos han sido pues claves, ¿no? Tuvimos un contencioso con Ecociudad porque no estaba claro quién tenía que, o sea, cómo se hacía el negocio jurídico para que ellos pagaran una parte de la obra. Esa parte de la obra tenía que ver con cuando la obra la hace el ayuntamiento, Ecociudad tiene que pagar la depuración y eso, como no había una relación contractual hecha, pues hasta, yo creo que hasta mayo, junio del año pasado no conseguimos que hubiera ese convenio que dice que si la obra es sobre todo de urbanismo, pues lo hace urbanismo y el resto lo paga Ecociudad. Y si es a la inversa, pues lo hacemos al revés. Y ese convenio se hizo en mayo. Luego hubo unas mejoras por parte de los vecinos que querían pues incluir alguna plaza de aparcamiento más y valorar que había un ensanchamiento de las aceras. Bien, pues todo eso se volvió a modificar. Y al final lo que tenemos es que hoy ya lo enviamos a licitación con todas las alegaciones y a partir de hoy se piden, inmediatamente ya empezamos con la petición de ofertas económicas. Esto va a ir ya, o sea, ya está lanzado, pues ya se pedían ofertas económicas, se adjudica y se empieza la renovación de la calle, que serán 3 meses y pues no sé, yo creo que en un margen de 7 u 8 meses veremos las obras terminadas aproximadamente, ¿vale? Es una de las reivindicaciones históricas, claves y muy importante porque la calle Oviedo es el eje peatonal y comercial de la zona de La Paz. Dentro del distrito de Torrero pues tenemos 2 zonas, ¿verdad? Venecia, Torrero y La Paz, y esta es una de las claves dentro de la zona de La Paz. La otra cosa que os cuento es quizá el... bueno, sí, me apunta a hacer... que además va con renovación completa, es decir, alcantarillado, saneamiento. Además, ayer hablábamos en la comisión, esto va con fibrocemento, con lo cual se sustituye el fibrocemento por tuberías de fundición dúctil. Todo esto que decimos que lo estamos haciendo, pues este ya es otro tramo que lo estamos haciendo y va con más arbolado, con más bancos, con las aceras más grandes, ¿vale? Y que digamos que recuperamos más espacio peatonal. En general, la misma filosofía de Zaragoza en común en todo, es decir, aceras más grandes, más espacio ciudadano, más arbolado, las calles más pacificadas. Eso es lo que estamos haciendo en todos los barrios y en toda la ciudad. Esa es un poco la filosofía. La otra cosa que os quiero contar es la operación Baldosa. Ya os dije que esto iba a ser quizá el contrato más importante para la economía social, bueno, según las propias entidades de economía social, el más importante que se ha planteado en toda España en la historia de la democracia, y antes ya no os digo, es decir, nunca hasta la fecha se había sacado un contrato restringido de 3 millones de euros. Nunca. Y nunca se había hecho por 2 cuestiones. Primero, porque nos estamos metiendo en un sector
complicado como es el sector de la construcción. Es decir, estamos apartando de las empresas grandes y ordinarias de la construcción y le estamos quitando un trozo a ese mercado y se lo estamos dando a las empresas de economía social. Y eso es revolucionario en cuanto al concepto y en cuanto a la cuantía. Nunca jamás se había hecho. Y nunca se había hecho en estas condiciones tan importantes de casi 3 millones de euros. Con lo cual esto supone yo creo que un paso adelante con este tipo de contratación. Por eso es tan complicada. Por eso, hace unos meses os anunciamos que lo primero era el acuerdo de gobierno para decir restringimos el mercado, nos quedamos un trozo de mercado y lo siguiente era toda la tramitación jurídica que ha sido tortuosa, difícil y complicada, porque hasta la fecha pues, no teníamos un contrato de tal dimensión. Las empresas de inserción, llamarlas, están encantadas, jamás habían tenido esa protección, porque estamos hablando de ¿qué es una empresa de inserción? Es una empresa en la que tiene en su seno a personas con difícil empleabilidad, que son a veces chavales que han tenido dificultades en los estudios y que por tanto llevan esa formación reglada, pero muchas veces también parados de larga duración, personas mayores de 55, de 40 años que además el perfil es muy propio de empresas de inserción, han sido expulsados del mercado de la construcción y en esas empresas se les recoge y forman parte son perfectísimos profesionales y pueden hacer muy bien este tipo de obras. ¿Qué se va a hacer? Esa es la otra parte de la película, ¿verdad? Es la llamada Operación Baldosa. En esta filosofía del urbanismo, de las cosas pequeñas, de las cosas sencillas, donde le ponemos el acento e invertimos en eso, lo que hacemos es decir, bueno, aparte del ordinario, esto es una operación extraordinaria. Es decir, aparte irá pues, todas las obras de mantenimiento ordinarios en los viales. Tenemos, si no recuerdo mal, otros 5 millones de euros en obras menores en la ciudad. O sea, aparte de las obras menores de la ciudad, hay otro volumen, va a ser en 2 años, de 3 millones de euros extraordinarios, lo cual supone pues una cantidad importante. ¿Qué se va a hacer? Van a tener unas unidades móviles donde van a ir, también teniendo en cuenta pues, las opiniones vecinales, arreglando pavimentos, accesibilidad, alcorque, es decir, todas aquellas operaciones en las aceras, por eso le hemos llamado aceras, pero es un poco más grande, que los vecinos lo sienten un montón. O sea, que al final estamos hablando de que no pueden acceder a su calle, que se enfadan con razón porque la baldosa siempre está rota, que el alcorque les ha producido 3 caídas, eso, ¿no? Eso quiere decir que invertimos en la ciudad, en los barrios tradicionales, invertimos en los barrios, que nos podíamos haber gastado pues, este dinero en una obra más importante, pero es que pensamos que esta es la verdadera obra, ¿no? Ese urbanismo de las cosas sencillas. Y lo último que os comento, bueno, pues es un compromiso que ya os dije que llegamos con Ibercaja frente a un local que se había esfumado, bueno, digamos que nunca se había hecho carne en todo este periodo, es decir, ¿os acordáis del pelotazo del Real Zaragoza? Pues eso fue, ¿no? Pues, Agapito propone un pelotazo que es recalificamos las oficinas de la Romareda, se le recalifica, además para una operación deportiva ruinosa, es decir, se inyecta un montón de dinero en ese Real Zaragoza, la directiva se lo gasta, lo malbarata, y todo se justifica en que se le va a dar un local de 200 metros al ayuntamiento, entre 150 y 200 metros. El Real Zaragoza lo vende esa recalificación, es decir, ese documento, esas oficinas, las vende, las traspasa en concreto a una sociedad filial de Ibercaja, que es Cerro Murillo, y en todo este tiempo estamos hablando del año 2009, creo que es. Desde el año 2009, bueno, pues ese local no existe. Se le da licencia el pasado gobierno y ese local es evanescente, ¿vale? Seguimos sin el local. Y entonces, aprovechando que ahora piden una rectificación de la licencia, les decimos, el local tiene que aparecer. Y el local tiene que aparecer. Yo no estuve de acuerdo, criticamos mucho esa operación, era el pelotazo universal, pero aparte de ese pelotazo universal, como mínimo que nos dé lo que nos corresponde. Como ya estábamos en una fase tan avanzadísima, el local era difícil hasta que apareciera, llegamos a un acuerdo que creo que es beneficioso, en el cual unos activos de Ibercaja, que los tenía en Parque Goya ya construidos, nos los cambia por ese futuro local en ese futuro edificio. Son dos locales, uno para la instalación de un centro comunitario y otro para la biblioteca que ya estamos pagando. Con lo cual el ahorro ya de hoy, bueno, desde enero, que sabéis que pactamos que desde enero no se cobraría nada, ya son 60.000 euros lo que nos vamos a ahorrar. Eso, además tenemos los locales desde ya, o sea, ya son nuestros. Uno ya lo teníamos, pues lo teníamos alquilado y otro ya es nuestro. Con lo cual tenemos un ahorro en el coste de oportunidad necesario. Y por último es
ciento volando, o sea que esto es pájaro en mano, ¿no? Eso básicamente en el asunto urbanístico. Hay más decisiones que queríamos contaros de las muchas que hemos trabajado hoy. Lo que apuntaba al principio, pagamos 203.000 euros, por ser exacto en la OTE tenéis 202.790. Estos 203.000 euros que hay que pagar a Eulen en una sentencia por retrasos de pago de facturas a esta empresa de los años 2011, 2012, 2013 y 2014. Otra vez, en la gestión de varios servicios. Esta cifra, digo, 203.000 euros, son intereses de demora, porque no se pagaron en su día y porque han acumulado estos intereses. Los vamos a sumar una vez más al fondo de contingencia que, como sabéis también, por vez primera dotado, existe desde el año 2005. Hasta entonces había un fondo de contingencia de 205.000 euros. Ahora tenemos un mínimo de 6 millones, un máximo de 7 millones de euros anuales en este fondo de contingencia para prever estos desastres que, flash, así de repente nos aparecen. Es el caso. Van al fondo de contingencia. Como en su día no se pagó como se debía, como se acumuló impagos 2011, 12, 13 y 14, ahora pagamos estos 203.000 euros en intereses de demora, que si se suman a todos los que hemos ido pagando en 2 años, esta ciudad lleva muchos miles de euros en intereses por impago. Una cosa muy interesante también que hemos aprobado esta mañana es por fin adaptar a las normas de seguridad, que además de obligatorias son de sentido común, de modo urgente, obligamos a UTSA a que ejecute a su costa el proyecto de prevención de incendios para las cocheras de los buses urbanos públicos de la carretera de Castellón, que, como sabéis, este proyecto está congelado en urbanismo desde el año 2005 y que hoy ha sido por fin desbloqueado. Desde 2005, y eso que es obligatorio. El ayuntamiento de este modo da 30 días máximos a la empresa para que comience las obras, las comience y las continúe, no las empiece y las pare. 30 días para que comience y continúe las obras, que lo haga lo más rápidamente posible, porque además es un asunto básico de seguridad. Los van a supervisar los servicios técnicos municipales de urbanismo, pero lo va a pagar la propia empresa como debe ser. Porque además ya tiene licencia para eso. No la tiene, y como no la tiene, hemos de supervisar esas obras para que sean del modo en que han de ser. Y por último, una sanción de casi 300.000 euros. La cifra exacta son 278.810,31. Lo tienes escrito, pero os lo canto. 278.810,31 céntimos. Estos casi 300.000 euros que imponemos como sanción a Utedeza, que es quien gestiona, como sabéis, la depuradora de la Cartuja, es por deficiencias advertidas en los índices de depuración durante el año 2015. En el contrato de explotación y construcción se establecía claramente qué es lo que había que hacer en la estación de depuración de aguas residuales y, como no está hecho como se debía, le sancionamos con 300.000 euros. Esta decisión se va a trasladar directamente a la empresa y a la sociedad con la que se relaciona, que es Ecociudad, por incumplimiento y, sobre todo, deficiencias advertidas en los índices de depuración. Lo que jamás vamos a consentir es que las aguas, como mínimo, no se depuren y vigilen en los mínimos que establece la ley, como mínimo. Y ante una deficiencia de estas características, que no supone en principio ningún riesgo, pero da igual, es un incumplimiento y una responsabilidad, pagan 300.000 euros de sanción. Esto hemos discutido, básicamente os queríamos trasladar. Así que, ¿preguntas al respecto o de cualquier cosa que sepamos? La operación Baldosa, lo mismo. Ahora pedimos ofertas ya y pongamos 4 o 5 meses de contratación. Lo digo porque ese verano seguramente yo diría que podríamos tener el contrato adjudicado para después del verano. Miles. Sí, en general, las tres entradas de información que tiene el servicio siempre son las juntas de distrito para lo ordinario, las juntas de distrito, las incidencias de la web, ¿vale? Digamos, lo que pide la Junta, lo que pide el vecino individual y su programación, porque se supone que son equipos que van, digamos, empiezan una calle, la terminan, luego pasan a otra zona. Eso es lo ordinario. Esto, como es un contingente extraordinario, sobre todo va a estar determinado por lo que piden las juntas de distrito y los vecinos. Ya os diremos cómo es el procedimiento, pero sobre todo va a ser a las demandas vecinales. Como va a ser un equipo móvil mucho más ligero, ¿vale? Pues van a ir un poco de... A ver,
preciso. No se van a ir una mañana a un sitio y otra calle a otro sitio, irán haciendo por zonas, pero sobre todo de las demandas vecinales, que lo hagan a través de las juntas de distrito o directamente a través de la web. Porque esto es un contencioso extraordinario. ¿Eh? No. Esto es, digamos, según vayan viniendo, las iremos acometiendo. Eso es. Pero vamos, Inma, ¿quién no sabe cuáles son las calles más importantes donde es que dice la operación Baldosa? Sí, ten en cuenta que esto es un plan de choque. Esto es un plan de choque de 2 años, con lo cual es una labor extraordinaria. Lo normal se va a hacer con las contratas de mantenimiento y esto es un plan de choque que tiene la importancia por lo que significa de contratación. Y bueno, son 3 millones de euros, que es bastante. Solo para eso. No sé, para que os hagáis una idea, un rebaje de aceras medio cuesta 6.000 euros aproximadamente. Eso un rebaje de acera, pues si dividir los que signifiquen unos, digamos, pues puedes arreglar, con 6.000 euros puedes arreglar, pues no sé, como digo yo, como 15 zonas de pavimento, pues hacer esa media. Empleos. Habíamos calculado en... Esto no... Tenía la cifra, pero no recuerdo cuántos empleos. Si queréis la buscamos, porque yo creo que unos 50 me parece que dije. 120. Unos 120 empleos, recuerdo que lo calculamos aquella 120. vez. Si no, buscaremos la cifra que hicimos en aquel momento. Eso es. La valoración es positiva a nosotros, es decir, la valoración de los 2 locales supera un poco la valoración que estimamos, porque la valoración del otro era de 100 a 150 metros. Los 2 locales suponen 400.000 euros, según nuestras propias valoraciones. Además, en este caso ha habido poca discusión con Ibercaja, porque esos 2 locales vienen, esto no tiene nada que ver, pero con una sociedad que se disolvió, que se llamaba Vivir Zaragoza, y entonces hubo una liquidación patrimonial y había unas valoraciones. Es decir, adquirimos un patrimonio de 400.000 euros y... lo que pensamos que podría salir por la operación de Ibercaja sería un poquito menos, porque es la mitad de dinero. O sea, es la mitad de metros cuadrados en el mejor de los casos. O sea, si estamos en 150 metros, esos son 300. Bueno, del Real Zaragoza lo que tenemos es un requerimiento de hace mucho tiempo para que la gerencia de urbanismo, que estaba en malas condiciones, la pusiera en buenas condiciones, porque fue cedida a precario. Es uno de los edificios que tiene. Y lo demás va en tramitación por ahora, si cosas incumplidas, o sea, digamos. No, por eso digo, lo demás va en tramitación, en el sentido de que esas obras las estamos girando, les hemos girado, no sé si les hemos girado ya, digamos, nosotros desde urbanismo hemos soltado ya el expediente, ya pasó por reconocimiento de obligación, que lo pagamos, y falta la liquidación de esas obras. No sé cómo va a ir ahora mismo administrativamente. ¿Algo más? Yo voy a ser cauto y digo que después del verano podrían iniciarse los trabajos, por dejar un poco de margen a la contratación. Pero en principio las obras no tienen que ya tener problemas, ¿no? En el caso y que quede una cosa clara, que quizá el problema que tienen las cocheras de AUDSA es que no tenían licencia. Que no tenían licencia las cocheras de AUDSA y que estamos todo ese tiempo sin licencia. O sea, les decimos que hagan la extinción de incendios para acabar dándoles la licencia, pero es que esto es una cuestión, como decía el consejero, que durante años ha estado allí, nos hemos puesto las pilas para decir, hombre, vamos a regularizar, y como mínimo que las cocheras de AUDSA tengan licencia. Que no tenían ni el sistema de prevención de incendios. 12 años sin licencia, sin prevención de incendios y de modo ilegal. 12 años, congelado el expediente desde el año 2005 en urbanismo. No me preguntes por qué, que ni lo sé, ni soy yo quien debe responder, ni el consejero Muñoz. Preguntad a otros. ¿Sí? ¿Ya está? Venga, gracias. ¿Ya está? Gracias, chicos.